fui a la boda de la hija de Héctor Yunes, una de sus hijas, y en el baño me encontré con el entonces líder de PRI y Lagos, y me hizo la invitación y le dije sí. Y le digo al gobernador, me gustaría ser alcalde de Veracruz. Y me dice, no, ¿cómo crees? Estás loco, eso no es para ti. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué me estás invitando? Me dice, para la diputación. Y que le digo, no. Y como que se enojó y se fue. 3 días después me llamó. Me invitó a platicar con él y ahí ya hicimos el acuerdo. Ahora, ¿en qué momento decides pasarte de los medios de comunicación a la política? En el momento que noto una crisis en Televisa. En el momento que, de lo que te venía yo platicando, en el momento que ya no me siento a gusto como trabajador por la crisis que veo venir y por lo que acababa de pasar con la delincuencia organizada. Esos 2 factores son lo que me hacen tomar la decisión cuando recibo la invitación. No busqué, hubo una invitación y lo dudé. Cuando digo sí, hago un análisis de esos 2 factores. ¿Cómo se dio esa invitación? Se dio muy chistosa. Fui a la boda de la hija de Héctor Yunes, una de sus hijas, saludos, y en el baño me encontré con el entonces líder de PRI y Lagos, y me hizo la invitación, como parecía una broma. Y terminando la boda, que se va el gobernador a su camioneta, le comenta a Erika al gobernador, se sorprende también el gobernador, y me dice, ¿sí? ¿En serio? Le digo, sí. Pero yo le dije sí pensando en la alcaldía, no en la diputación. ¿Qué quería ser alcalde de Veracruz? Pensé que la invitación venía para ser alcaldía. Y le dije sí. Y le digo al gobernador, me gustaría ser alcalde de Veracruz. Y me dice, no, ¿cómo crees? Estás loco, eso no es para ti. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué me estás invitando? Me dice, para la diputación. Y que le digo, no. No. Y me regresé a mi mesa. Y como que se enojó y se fue. 3 días después me llamó. Me invitó a platicar con él y ahí ya hicimos el acuerdo. ¿Te llamó Javier Duarte? Sí. Ahora, eso ocurrió un sábado y me habló como por un miércoles. Ahora, ese miércoles, ese día que te habla Javier Duarte como gobernador, ya era una relación más cercana con gobierno del estado, porque creo que al principio no era tan cercana, según me comentabas. Sí, había habido una distancia más que nada personal y era una buena relación. Había una relación más institucional. Después nos empezamos a llevar por las coberturas, a reiniciar un poquito mejor la relación. ¿Cómo fue esa relación que volvió a reiniciarse, como tú dices? Pues mira, pues platicando cosas que a lo mejor él tenía desconocimiento relacionado con cosas que pasaban en Veracruz. Se dio una conversación muy interesante y reinicia, podríamos decir, o se da un acercamiento mayor que no tuvo absolutamente nada que ver con la candidatura ni con la campaña. O sea, estabas muy grillado, como se le conoce. A lo mejor. Puede ser. Ahora, cuando recibes esta llamada de un gobernador como Javier Duarte ese miércoles y te dice, oye, quiero que des el salto a la política. Me cita a las 7 de la noche, él me habló como a la 1 de la tarde, todavía estaba yo trabajando, y me cita a las 7 de la noche aproximadamente en Jalapa. Voy a Jalapa y obviamente del sábado al miércoles me había quedado yo reflexionando de lo que había ocurrido, pero yo le dije que no en la boda, le dije que no. Y ya, entonces, ya después ya entablamos una comunicación y unos argumentos de mi parte, de su parte, y se logra Le dije que sí, 1 año antes, casi. Tu hermano se llama Cuauhtémoc. Es correcto. Tu hermano Cuauhtémoc era en ese momento de Movimiento Ciudadano. Así es. Venía desde el PRD, Convergencia, Movimiento Ciudadano. ¿Llegaste a hablarle definitivamente cuando recibes la invitación de Javier Duarte? No, en ese momento no. Habíamos platicado cosas antes, pero en ese momento no. ¿Por qué te lo guardaste? Porque yo no sabía si iba a ser o no. Política, cualquier cosa se puede caer en un momento. ¿Qué te dijo exactamente? Sobre todo, ¿sabes qué? Que la invitación, imagínate, ocurre 1 año antes.
¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Qué cosas pueden pasar? Hubo un momento que yo pensé que no iba a ser candidato. ¿Cuándo? Hasta el 31 de diciembre. Pasaron casi 6 meses. ¿Por qué pensaste que no? Porque no había señales, no veía yo. Y empieza el rumor y empieza mucha gente a hacerse de mis enemigos políticos con el puro rumor. Cuando te refieres a enemigos políticos, ¿a qué sucesos? Más adentro que afuera. O sea, ¿te refieres adentro de Telever? Adentro del PRI. Ok. ¿Por qué? Adentro del PRI, cuando empiezo a sonar que voy a ser candidato, hay gente que le molesta y que empieza a hablar mal de mí con el gobernador. Ahora. Y obviamente también la oposición empieza a tomar distancia con ese rumor. ¿Y ahí tu hermano qué te dijo? Porque con el rumor quiero pensar que definitivamente agarró el teléfono y te marcó. No, se dio muy poca comunicación en ese sentido, pero es que no puedes tú asegurar algo hasta no verlo. No, pero sí le puedes llegar a comentar, oye, ¿sabes que hay un acercamiento? Había un cierto comentario, pero yo no existía la certeza ni la seguridad. Yo platico con él un 31 de diciembre en Los Portales y le hago la pregunta, si sí voy a hacer o no voy a hacer. Y me dice, ¿de qué dudas? Y le di mis argumentos porque estaba yo dudando. ¿Pero a quién le dijiste? Al gobernador. Ok. ¿Y qué te dijo ahí? Él es muy chistoso para hablar algunas cosas y me dijo, ¿de qué dudas? Pues dudo de esto y esto y el otro. Obviamente había otros actores políticos que tenían sus precandidatos. Y me citó el día 1. Le hablé el día 1, no se dio. Obviamente el día 1, ¿quién te va a recibir? Y el día 2 platicamos y me dijo, sostengo la invitación que te estoy haciendo. Y es ahí cuando ya empiezo a preparar realmente mi salida de la televisora. ¿Qué precandidatos había en ese momento para también ser diputados locales en Veracruz? Podría ser uno de ellos, el esposo de Carolina Godiño, Víctor Hugo, Marlon Ramírez. Son los que me vienen en este momento. Fernando Arteaga Ponte. Que después era de Morena. Que después volvió a Morena. Ellos podrían ser que eran unos... pero además era un distrito perdido. ¿A cuál distrito te mandaron? El rural. Había cosas urbanas y también muy raro el distrito. Pero tenía 2 elecciones perdidas. Por eso también le dije, no, ¿cómo me mandas a ese distrito a perder? Y dice, ¿tú crees que vas a perder? Él me lo dijo, no vas a perder, vas a ganar. Y ganamos 3-1. Ahora, cuando te dicen que esa vez que te dice sostengo la invitación, ya ahí yo creo que se te despejaron todas las dudas que tenías. Claro, porque me empieza a hacer preguntas también. No solo de por qué mis dudas, sino también me empieza a hacer preguntas de cómo vas a construir tu candidatura. ¿No? Y de un tema de organización, todo. Y me sirvió lo que yo había estado estudiando en Estados Unidos. A darle las respuestas. ¿Qué le respondiste? Estrategia, asesorías, cambio de imagen, encuestas, muchas cosas. Y me dijo, sí sabes lo que hay que hacer. Y sin embargo no es todo lo que sabes hacer, porque otra cosa es ser político. Sí, claro.